¿Había alguna prueba hoy o algo, Carlos? Prueba... No. ¿Entre ayer y hoy había algo? Ayer sí. Ah, amigo, ya. Hubo química. Ah, por la tarde o por la tarde, ¿no? Es para darme yo una pequeña explicación mental. Algo que... Vale. De acuerdo. Estábamos. Vamos a calentar un poco, vamos a intentar hacer con el ordenador, intentar hallar... No, me da igual en este color. Vamos a... ¿Qué aspecto tiene? Tiene el siguiente término. Vamos a entretenernos un rato con esto. Vamos a determinar, representar qué aspecto tiene el siguiente término en el desarrollo del campo eléctrico de una distribución de carga. Si os dais cuenta, hemos recordado, hemos trabajado con cargas puntuales, eso es el... por así decirlo, una carga puntual. Hemos visto también el dipolo eléctrico, que viene caracterizado por el momento dipolar. ¿Recordáis? Son dos cargas. Distinto signo, o sea, dos, una. ¿No? Tenemos un vector que me da la posición de la positiva respecto a la negativa. ¿Ah? Cada una de ellas tiene en magnitud la misma carga, pues el momento dipolar era Q por A. Y vimos cómo era, si lo veíamos desde muy lejos, ¿no? La aproximación del... algo que choca, dipolo puntual. Lo de los dipolos es muy importante para caracterizar el comportamiento de ciertos materiales desde el punto de vista de campo eléctrico. Bueno, y el siguiente, uno dice, ¿y realmente esto se quedaría así? Fijaos que, por ejemplo, ¿no? Lo del monopolo eléctrico, cuando he puesto aquí, o sea, lo que os doy es una idea de por dónde van los tiros. Podríamos entrar más estrictamente en lo que es el desarrollo. Por detrás, la idea que deberíais tener es que simplemente se trata o es equivalente a lo que hace uno en una función, el desarrollo en serie de Taylor. Es así, ¿no? Es como aproximas una función, ¿no? Pues aquí es una cosa parecida. Término de orden cero, monopolo eléctrico. Fijaos que el monopolo eléctrico viene determinado por la carga del el valor de la carga, que es un escalar. El dipolo eléctrico viene caracterizado por el momento dipolar, que es un vector. Si recordáis lo que vimos en días pasados, por ejemplo, en una distribución esférica y uniforme. ¿Lo recordáis? Una distribución, por ejemplo, maciza, uniforme de carga eléctrica,
¿cómo era el campo eléctrico que creaba fuera de esa distribución? Equivalente, exactamente, ahí viene la palabra, exactamente equivalente su comportamiento a como si toda la carga estuviese concentrada en el centro y fuese una carga puntual. Exactamente, ahí viene la palabra exacta, no es una aproximación, es exacto. Claro, si la forma es diferente a una esfera, o si la carga ya no es uniforme, entonces ya, lo que os comenté el otro día, ya entonces no es, en primera aproximación sí, pero no exactamente. O sea, digamos, en ese caso, digamos, el único término distinto de cero sería el monopolo. ¿De acuerdo? Vale. El siguiente, dipolo. Y para entretenernos un poco, vamos a hacer el siguiente. Es por orden de importancia, es decir, la primera aproximación sería, si yo tengo una distribución, una nube de carga por ahí en el espacio, ¿cuál es, digamos, el efecto, el campo eléctrico que crea en primera aproximación? Pues considerar que toda la carga es puntual en el centro, digamos, entre comillas, lo del centro, ¿no? Esa sería una primera buena aproximación. La primera corrección sería, pues, ver cómo de separadas están las cargas positivas de las negativas, la nube de cargas positivas de las negativas. Ese sería el siguiente. Pero el siguiente sería lo que se conoce como el cuadrupolo. Dipolo, monopolo, dipolo, cuadrupolo. ¿Qué es un cuadrupolo? Una idea rápida de hacernos. Si en el pasar del monopolo al dipolo era simplemente decir, bueno, pues en vez de una carga tengo dos cargas puntuales, del dipolo al cuadrupolo es, en vez de tener un dipolo, tengo dos dipolos. Así de simple. ¿De acuerdo? Claro, ahí uno piensa y dice, vendrá caracterizado por una magnitud física, momento algo, momento cuadrupolar. Ya, pero matemáticamente, ¿cómo creéis que va a ser eso? Si el monopolo caracterizado por un escalar, el dipolo por un vector, el cuadrupolo, ¿qué creéis matemáticamente? Esa magnitud, ¿qué aspecto? ¿Qué sería? Escalar, vector, que es una lista de escalares, ¿no? El siguiente paso es pensar. Escalar, vector, yo creo que cae un conjunto de vectores, ¿no? ¿O no? ¿Y eso como un conjunto de vectores qué es? Una matriz. ¿De acuerdo? Detrás, simplemente la isla, detrás del cuadrupolo, como veis en cada paso se va a complicar. Hay más términos, octupolo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, las dimensiones del objeto van cambiando. ¿Por qué uno piensa que va a ser más complicado en eso? Porque he dicho que son dos dipolos. Ya, pero dos dipolos, hay muchas formas de conjuntar dos dipolos. Tendré que ver la orientación relativa entre los dos dipolos. Por eso, de ahí viene lo de la matriz. Vamos a coger un ejemplo sencillo, vamos a orientarnos de una o de dos maneras, ¿de acuerdo? Y ver cuál es el aspecto que tienes. ¿Qué importancia así tecnológica tiene? Porque ya sé, vuestras miradas y vuestros pensamientos es como si estuviese, menudo rollo. Pero detrás de eso, o sea, aprender estas cosas, pues tiene su importancia, que uno se da luego cuenta, quizás, en mayor medida, sobre todo si consigue un trabajo interesante. ¿Me entendéis? Un trabajo muy bonito dentro de lo que es la física clásica, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Fijaos la equivalencia que hay entre campo eléctrico, campo gravitatorio, ¿no? Es uno de los aspectos más bonitos es trayectorias, por ejemplo, de satélites, ¿no? Poner una sonda, mandar una sonda. ¿No es bonito eso? ¿No os gustaría? Es precioso, un trabajo sincero. O sea, no lo digo es un trabajo muy bonito. Es de los más bonitos. Por ejemplo, ahora la sonda esta, la que mandó la Perseverance, ¿no? O sea, fijaos que tiene
pues es física clásica, no es nada de cuántica ni nada de cosas raras, pero dentro de la física clásica hay cosas muy bonitas, por ejemplo esa. Es decir, tengo que mandar una sonda y tengo que intentar que llegue lo más rápido, sobre todo si estoy pensando que voy a mandar personas, y que en ese tiempo van a ser radiadas masivamente, porque claro, una vez que abandonas la protección del campo magnético terrestre, estás bastante fastidiado, iba a decir. ¿De acuerdo? O sea, podemos vivir aquí bien, pero fuera de aquí estamos un poco fastidiados. Bueno, entonces el tiempo es fundamental para intentar minimizar ese aspecto. ¿De acuerdo? Si pensáis que la radiación no es importante, cuando os hagan un escáner, os acordáis de mí, os voy a meter un poco de miedo. Una placa de toras pues, tiene una cantidad, se mide, que hay unas unidades, ¿no? Diferentes tipos, como es el efecto dentro en biología, el Sievert. Uno dice, una placa de toras, bueno, bien, es, digamos, dentro, ¿cómo se compara frente a la radiación natural? Es decir, lo que recibes de manera natural por vivir sobre la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Bueno, es un porcentaje muy, muy pequeño, nada, ¿no? Pero en el momento en que os hagan un escáner, el equivalente es a muchísimas placas de toras, solo en una sesión. Hacerse un escáner, que la gente lo pide como si fuese una galleta, tiene un riesgo, por supuesto, un riesgo posterior de que tú tengas, la persona a la que se somete eso tenga cáncer. No despreciable, ¿eh? Pequeño, porque cada vez hacen más finos los aparatos, pero no despreciable. ¿De acuerdo? Cuando a uno le hacen un cateterismo, por ejemplo, de corazón, si algún familiar ha tenido problemas de corazón, en esos momentos, todas esas cosas, ¿cómo creéis que están viendo? A través de placas y de radiación continuamente. El otro día leí, en un cateterismo de corazón, uno recibe la radiación equivalente a 700 placas de toras. Es decir, te salvan la vida si tienes ahí un coágulo en el corazón, pero te meten radiación por un tubo. ¿De acuerdo? O sea, la radiación es importante. Bueno, pero ahora estaba diciendo, en viajes, ¿no? Pues minimizar eso, minimizar el tiempo, minimizar el coste, o sea, la cantidad de combustible que tienes que llevar, por supuesto, todas esas cosas. Por ejemplo, hace 3 o 4 años, ¿no? Una cosa preciosa, la sonda que se mandó a Plutón y que está más allá hacia el anillo de Kuiper, que es los extremos los límites del sistema solar. ¿Recordáis? A lo mejor nos lo dijeron en alguna clase alguien, es decir, y os mostraron las fotos bonitas de Plutón, de la superficie de Plutón, cuando la sonda New Horizon pasó por ahí. Eso es como, digamos, eso hay que ser una persona, alguien, un grupo que diseñe la trayectoria. ¿De acuerdo? Pasó, fijaos que Plutón ya no es un planeta, que le quitaron eso, es menor que el tamaño de la Luna, o sea, así de memoria. ¿De acuerdo? O de ese orden. Bueno, está a más de 6.000 millones de kilómetros. Lo cual, si uno lo pone 100 millones, 150 millones del Sol, ya son distancias, ¿no? Orden de magnitud, 10.000 millones de kilómetros. Bueno, pasó a una distancia de la superficie equivalente a su diámetro, es decir, a miles de kilómetros. Pequeño fallo. O bien le sacudes, lo cual sería ya una casualidad del mundo mundial, o bien te separas mucho. Las fotos, si no las habéis visto, podéis buscarlas por ahí, preciosas. Solo, como iba a una velocidad muy grande, solo pudo fotografiar una de las caras de Plutón. Bueno, entonces hay, en esas trayectorias, esas desviaciones, ¿no? O sea, digamos, uno puede considerar, bueno, ¿el efecto de quién? De todos los planetas, según vas pasando cerca de uno de ellos. Claro, y entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, puedo considerar la masa de cada planeta como si fuese una masa puntual, una carga puntual. Pero claro, los planetas no son... Uno diría, eso estaría muy bien si los planetas fuesen esféricos, perfectos y uniformes. Entonces tendríamos lo mismo que vimos el otro día, ningún problemilla. Pero claro, uno dice, exactamente no son, tendré que hacer alguna corrección. ¿De acuerdo? Y ahí es donde viene
¿cuál es el siguiente término, aunque sea muy pequeño, o sea, cuál es la primera corrección que tienes que hacer en el campo gravitatorio, por ejemplo? Ahora, no yéndose tan lejos, en la trayectoria de los satélites alrededor de la Tierra, que pones en órbita, o sea, cerca de la Tierra. Entonces, bueno, no es una esfera la Tierra. ¿Cómo logras, digamos, pues considerar o saber cuál es la primera corrección en la trayectoria debido a que la Tierra no es esférica? Uno diría, pues por lo que me estás diciendo, Miguel, quizás tendrías que considerar la Tierra como un monopolo y luego un dipolo. Pero la masa es solo positiva, a diferencia de la carga que puede ser positiva y negativa. Por lo tanto, el momento dipolar terrestre es cero. Exactamente, no aproximadamente. El primer término en la corrección del campo gravitatorio es el término cuadrupolar, que es el que le vamos a echar un vistazo. Eso para venderos el producto un poco, ¿vale? Pues vamos a ver. En el plano, vamos a hacerlo en el plano X. Tenemos aquí, ¿no? Pues fijaos, una manera de... Voy a dibujar los dipolos con los momentos dipolares, que son dos vectores. Una manera sería, pues, por ejemplo, como hice en el día pasado. Vamos a colocarlos en el origen de coordenadas. Un dipolo podría ser este y otro dipolo menos este. Esa sería una orientación posible. Hay infinitas orientaciones posibles. Otra sería, por ejemplo, P1. P2, ahí ya no puedo poner menos P. ¿No? Es decir, formando 90 grados, desde estar alineados a estar... Muy bien. Vamos a hacerlo, si queréis, como ayer con vuestros compañeros, de esta manera. ¿Cómo podemos llegar a ello? Pues lo mismo que en el dipolo, fijándonos, intentar ver que son cargas puntuales y luego hacer el límite. Es decir, que tendríamos... A ver si tengo el primer dipolo, el de la derecha, sería, ¿no?, menos Q y a una distancia más Q, ¿no? Y el de la izquierda sería otro menos Q y a una distancia igual, pero a la izquierda más Q. ¿No sería eso lo que dibujé antes? Una cosa como esa. Es decir, que esto es equivalente a una distribución de cargas puntuales que fuese menos 2Q más Q más Q. Y estas, pues, separadas del origen, entonces lo estoy orientando a lo largo del eje X una distancia. ¿Entendido? Eso sería lo que he dibujado antes. Pues, si tenemos esto, ahora el asunto es campo eléctrico creado por estas tres cargas en cualquier punto del plano XY, y luego he dicho puntual, es decir, tendremos que hacer lo mismo, o sea, el primer paso sencillo es decir, oye, hay que dar pasos pequeños. Soy capaz de representar el campo, hallar y representar el campo electrostático de estas cargas, vale, dando valores, naturalmente en la representación habrá que dar valores numéricos a todos, a Q y a, no hay problema. Primer paso. Y luego el siguiente es decir, pues voy a hacer lo mismo que en el dipolo. O bien me alejo mucho del cuadrupolo, es decir, si esto es una distancia A, pues verlo desde una distancia muchísimo mayor que A. Es decir, desde un punto, ¿cómo será el campo eléctrico? Si esta es la distancia al origen, cuando R es muchísimo. O bien tender a cero. Ambas cosas son equivalentes, eso nos daría el cuadrupolo. Entonces veremos la dependencia del campo cuadrupolar. Vamos, manos a la obra, un poquitín de tiempo, intentadlo primero vosotros. ¿Vale?
Y luego lo escribo yo, no pasa nada. Por aquí tienes una distribución de 3 cargas, una menos 2Q, si quieres pones Q igual a 1, entonces menos 2 más 1 más 1. Menos 2 en el origen, más 1 y más 1 a distancia 1, si quieres, del origen sobre el eje X. Puedes tomar, si quieres, la constante de Coulomb como 1, porque lo que queremos ver es la forma, la dependencia, con la distancia de ese campo. ¿Eso te es una ayuda? Eso es lo que voy a hacer yo a continuación, después de dejaros un poco de tiempo. Entonces, en el punto de coordenadas X, Y, un poco más. En el punto de coordenadas X, Y, ¿cómo es el campo eléctrico creado por eso? Punto de coordenadas X. Y representar. Os comentaba así mientras vais pensando no solo en la gravitación, en muchas otras partes de la física aparece, como veis, lo del desarrollo en serie de Taylor, también os enseñarán en algún momento lo del desarrollo de Fourier, que es muy importante. Es cómo aproximar funciones, escalares, vectores, cómo aproximarla por una suma infinita de términos y quedarte, como es, si se comporta bien, los términos son decrecientes, ¿no? En su importancia, pues uno dice la aproximación, es decir, pues me quedo con el primero, con los 2 primeros, con los 3 primeros y desprecio los otros. Eso es el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, en una cosa tan bonita como los láseres, ¿no? Un láser, lo que os conté un poco el otro día, en un tubo, ¿no? Entre 2 espejos, cómo se va reforzando los fotones, paf, 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 al ir rebotando dentro de un material, como los propios fotones hacen que el material eche más fotones coherentes con los que están pasando por ahí. Bueno, paf, 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 cada vez más, claro, tienes que meter energía. Bueno, ¿y cómo tienes la luz del láser? Por ejemplo, en los LEDs, que son también son láseres, esos son diodos, pero son láseres también de un tipo. Entonces, lo que haces es, bueno, uno de los espejos es semiespejado, o sea, realmente no es un espejo que refleja el 100%, sino que deja pasar una parte, ¿no? Refleja una parte y pasa una parte. Cuando el láser es perfecto, iba a decir, los espejos son esféricos, para, si está un poco la desviación, vuelvan, paf, 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 ¿lo entendéis? No son planos, de tal manera que si uno se desvía un poco, pues vuelve a chocar y queda dentro de lo que es la cavidad. Bueno, si el asunto está bien construido, y por aquí sale el rayo del láser, bien colimado, eso que nos gusta ver a todos, y si tenemos una pared, por ejemplo esa pared, pues veríamos la mancha que deja el láser, ese rayo. La mancha es circular, de un diámetro muy pequeño, pero es circular, ¿de acuerdo? Ese sería el término monopolar en el láser, si fuese todo perfecto. Fijaos que lo que hay detrás son campos electromagnéticos, ¿eh? Pero resulta que los espejos no son perfectos, a veces tienen impurezas, se desgastan por los propios fotones. Entonces, ¿qué mancha veríamos ahí? La mancha que vamos a ver es una similar a la que vais a ver con el campo cuadrupolar. Veis como una especie de trébol de 4 hojas. Más difuminado. Alrededor de la mancha circular intensa, uno ve manchas más tenues. Esa sería la corrección siguiente a la monopolar. Ese es el cuadrupolo. También se ven los láseres, un cuadrupolo. Cuanto más escacharrado está,
más se ve el cuadrupolo. O sea, se ven muchas cosas. Gravitación. ¿Qué? ¿El orbital P no es así? ¿Perdón? ¿El orbital P no es de esa forma? Bueno, y las formas esas, claro. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El S es esférico. O sea, por ahí detrás, exactamente lo que ha dicho vuestro compañero en la forma de los orbitales, son funciones, iba a decir, un desarrollo, un tipo de funciones también. 3 dimensiones que tienen una cosa parecida. Como se separa, ¿no? 2 bolsas, una bolsa central esférica, luego 2 bolsas, luego si son otras bolsas diferentes. Por ahí también va por ahí los tiros, sí. Bien, ¿qué tal? Voy a escribir algo por aquí. ¿Podemos ir directamente por el campo eléctrico? ¿No? Que es lo que nos están pidiendo. O podemos ir, fijaos que el campo eléctrico en el plano XY tendría que ir por la componente X y por la componente Y en cartesianas. ¿Estáis de acuerdo? Entonces es ir por 2 escalares. O bien puedo utilizar un camino, dar un pequeño rodeo y determinar primero cómo es algo del cuadrupolo que sea un escalar, ese algo que ya hice con el dipolo, que puede ser. En vez de ir directamente por el campo eléctrico, puedo ir por el potencial eléctrico. Vamos a seguir ese camino. O sea, podríamos hacerlo así, como lo hice también en clase, con el dipolo. Son 2 caminos que son equivalentes, al final nos lleva a lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en electrostática. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser menos el gradiente del potencial. El potencial eléctrico correspondiente a esa distribución. Vamos a llamarlo phi de xy. Y una vez que tenga esto, menos el gradiente de phi. La ventaja de esto es que tú trabajas con un escalar en vez de trabajar con 2 o con 3. Bien, pues vamos a por... Necesitaré sumar el potencial, ¿no? Para cada... Fijaos que vamos a considerar que el potencial es 0 en el infinito y entonces ya sabemos cómo es el valor, si tomamos esa referencia, cómo es el valor del potencial en cualquier punto debido a una sola carga. Como vamos a aplicar el principio de superposición, para E también es equivalente o es aplicable al potencial. Tendré que hacer la suma del potencial debido a cada una de las cargas ahí presentes. Por cierto, una cosa que uno pierde de vista, que os lo dije en el Purcell y en cualquier libro de estos, cuando uno dice cómo es el potencial debido a una carga puntual. Por ejemplo, en el origen, ¿no? Tengo aquí una carga, una distancia r en este punto, cómo es el potencial a dependencia inversamente proporcional a ¿proporcional a qué? Vimos, inversamente proporcional a la distancia, ¿lo recordáis? El campo a 1r al cuadrado.
Bueno, tiene lógica, ¿no? Porque al hacer la derivada, si uno pensase en una dimensión, la derivada con respecto a r, ¿no? De 1 dividido por r, pues tendríamos menos 1 dividido por r al cuadrado, con el signo menos que tenemos por aquí tendríamos, como veis entonces, bueno, eso cuadra. Pero claro, el problema es el siguiente: si las distribuciones de carga que tenemos no están limitadas en una zona del espacio, ¿qué ocurre si trabajamos con distribuciones que alcanzan, distribuciones de carga que son infinitas? Es decir, tenemos carga en el infinito. Entonces ya esto que vamos a hacer hoy, por ejemplo, no lo podemos hacer. Porque claro, tú no puedes suponer que la referencia es potencial cero a distancia infinita de las cargas cuando en el infinito también tienes carga. ¿De acuerdo? O sea, que un poco de cuidado con eso. Vale, ¿cómo era entonces? Vamos a escribirlo aquí. Vamos a definir aquí. Vamos a utilizar, si queréis, una. O fi, que he escrito fi. ¿No? Muy bien. A ver. Por ejemplo, la constante. Si queréis, escribo hoy la constante de Coulomb. De una carga Q. Situada ¿en qué punto? ¿No? ¿Cómo es el potencial? En un punto en el plano XY, de coordenadas XY, si la carga está situada en la posición de coordenadas X, Q y Q, y el valor de la carga es esta. Pues tendríamos aquí, ¿no? Q. ¿Y aquí qué es lo que tendría que escribir? Tengo que ver cómo es esa distancia. Fijaos que esto lo podía haber hecho vectorial, diciendo R, RQ, como hicimos en algún momento. Lo voy a hacer así explícitamente con las coordenadas cartesianas, XY, XQ y Q. Ya, pero esto es la distancia al cuadrado, ¿no? ¿O no? O sea que tendríamos aquí todo ello elevado a 1/2. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo? De hecho, podría hacer por ejemplo, de XY, si se encuentra en 0, 0, y el valor de la carga es 1, con eso lo estoy diciendo. Dime cómo es el campo eléctrico, si este es el potencial. Potencial en la posición XY, si la carga está en el origen de coordenadas y tiene un valor 1. Hazme el gradiente en cartesianas, siendo el nombre de las coordenadas cartesianas X. Y como veis, pues nos sale estupendamente las dos, la componente X y la componente Y. ¿De acuerdo? Y esto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Lo veis todos? Es lo que hemos visto ya otras veces. Bueno, uno podría decir, vale, pues
por supuesto, podríamos dibujar el potencial. Lo único le tendría que dar el valor para K. 1. Sí, darle ya y quitarle este. Vamos a ponerle ya. Ah, bueno, lo dejo. Vamos a ver. ¿Cómo le digo que K sea? Por supuesto. Aquí tenemos. Esto es, con esta, lo que le estoy diciendo es sustituye. Sino barra punto, sustituye donde veas K por un 1. Y así me hace. Eso es el significado de lo que he escrito ahí. Estaba dudando antes, si me visteis, en quitar la K y poner un 1 ya directamente, pero dije, bueno, vamos a mantenerlo un rato. Pero para la representación gráfica necesito naturalmente darle un valor numérico, si no, no lo representa. Represéntamelo en la zona desde menos. Podríamos poner aquí Plot Legends automático, ¿no? Y ahí tendríamos los valores si uno va con el ratón, o podríamos hacerlo naturalmente también. La más bonita, ¿no? Plot 3D. Uy. Ahí la altura sería el potencial. Vale, para una. Está, ¿no? Yo creo que ahora es fácil meterle para 3. A ver. ¿Qué tendría que modificar? Tendría que sumarle, ¿no? Las contribuciones de las otras dos. Fijaos que aquí en la del centro sería menos 2, menos 2, vamos a ponerle. Entonces tendríamos aquí, vamos a sumarle otras. Más. Y tendríamos, pues, vamos a ponerlo en menos 1, 0, esto sería 1, y aquí en 1, 0, 1. Ahí tenéis. Esta zona en blanco es, como veis, tiende a infinito cuando te estás acercando a las cargas. Entonces está truncando la representación por un valor. ¿Lo entendéis? O sea, no es que aquí no haya, sino que está dibujando únicamente en estos intervalos que tenemos por aquí. Eso lo podríamos cambiar para que representase más. Escoge una escala, pues, para que el dibujo sea lo más bonito posible. Bueno, aquí ya uno está empezando a ver como cosas como tréboles, ¿no? Por aquí hojas, e incluso, ¿veis? ¿No? Aquí lo que he hecho ha sido sumar para las 3. Incluso podía haber puesto aquí menos A, Q, A, Q, menos 2Q. Incluso podría haber hecho aquí, este sería el potencial. Todo ello. Ahí tenéis el campo eléctrico debido a esas 3 cargas.
Y lo podríamos también dibujar, ¿eh? No hay problema. Podríamos decirle así rápidamente, de una manera chapucera. Q1, vamos a ponerle aquí la lista. Q1, A1 y K. La misma zona del espacio. Ahí lo tenéis. ¿Este porcentaje qué significa? Coge lo último que he hecho. ¿Sí? Lo último que hice fue esto. ¿Recordáis? Entonces, le estoy diciendo, cógete la última expresión que has obtenido y dibújala. Bueno, aquí se ve muy bonito cómo va, si queréis, todavía más. Claro. ¿Veis por qué no sale nada? Porque es lo último. Lo último, vamos a ejecutarlo otra vez. ¿No? Las líneas del campo eléctrico nacen en las cargas positivas, que tenemos aquí y aquí, y mueren o bien en el infinito o en la carga negativa, que es lo que tenemos por ahí. Esto sería, digamos, ya el primer paso, es decir, anda, que suponiendo que tienes esa distribución, que eso va a ser, esto es un cuadrupolo, pues ahí tenemos el campo, el potencial, un escalar, y el campo eléctrico asociado, un vector. Las dos. Bueno, decidme también qué problemas tenéis o en qué no habéis entendido. Ahora viene más o menos por ahí, ¿ok? Luego viene lo del, naturalmente, hacerlo puntual. La manera chapucera de ver el campo, ¿no? Sería, pues oye, me alejo mucho, ¿no? ¿O no? Vamos a cogernos toda esta expresión. Vamos a ponerla. Es lo mismo. O sea, lo he copiado y lo he pegado para tenerlo. Entonces uno podría decir, pues vamos a manipular todo. ¿Qué voy a manipular? El rango. Bueno, el dibujo primero no cambia nada, ¿no? Fijaos, lo que he hecho ahora ha sido complicarlo un poco. Cojo lo que había hecho antes, lo único que he sustituido es en qué zona del espacio quiero dibujarlo. En vez de donde tenía 3, ahora le digo, bueno, pues que pueda cambiar yo con el ratón desde un valor 3 hasta 100. Si queréis, en saltos de 1. No es necesario, ¿eh? Por ahí ya vamos 44, si nos ponemos en 100. Fijaos, a una distancia 100 veces mayor que la distancia entre las cargas. Yo diría que ya veo casi las cargas todas en el origen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso sería, digamos, el campo eléctrico visto del cuadrupolo puntual. La representación gráfica es correcta, pero claro, nosotros queremos ir detrás de la física un poco y decir, anda,
¿Y cómo es la dependencia, la magnitud del campo eléctrico? ¿Cómo depende con la distancia al origen? ¿Entendéis la pregunta? Con la distancia al cuadrupolo. Al cuadrupolo. Antes os di una indicación a ver qué es lo que tenemos que antes de obtenerlo, ¿qué es tener una idea de decir, oye, ¿y qué debería salir ahí? La intuición, a ver, sí. En el monopolo tenemos para el potencial, tenemos 1 dividido por R. Y el campo eléctrico, 1 dividido por R al cuadrado. En el dipolo, ¿cómo era, si queréis, en el campo eléctrico primero? Recordad, ¿cómo es la dependencia del campo eléctrico creado por un dipolo puntual con la distancia al dipolo? Eso lo hice en su momento. Y dije, eso es importante. Decae, ¿no? Decae más rápidamente el campo eléctrico. No es tan intenso como el del monopolo. Tiende a cero más rápidamente, pero ¿cómo? ¿Cómo de rápido tiende? ¿Perdón? ¿Él? No te he oído bien. Hombre, en el monopolo, si es radio al cuadrado, no va a ser radio al cuadrado. Entonces, tiende a cero lo mismo. Más rápidamente, ¿qué significaría? Al cubo. En el potencial es... Fijaos, si me fijo en el potencial, en el que queráis, es inversamente proporcional a la distancia, ¿con qué potencia? 1. En el dipolo, potencia 2. Eso tiende más rápidamente a cero. ¿Qué creéis en el cuádruplo? Esto es lo que tenemos que comprobar. Que la magnitud del campo, o del potencial, decae todavía más rápidamente, y lo tenemos que hacer. Vamos a hacerlo después de la pausa. Son 4 minutos, hay 10.